En esta sección vamos a ver más ejemplos del método de solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden cuando estamos utilizando el método de separación de variables. Bueno, en el video anterior vimos cómo denominar una ecuación diferencial separable. En este caso tenemos la ecuación diferencial en forma diferencial y las funciones que dependen de x junto al diferencial de x y las funciones que dependen de y junto al diferencial de y. No puede haber combinaciones de variables para aplicar este método. Bueno, entonces como habíamos visto ya está esto separado y lo que se hace nada más es hacer la integral de los dos lados. La integral de seno, recuerden cuál es la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces al momento de derivar seno, su derivada es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque al momento de derivar, recuerden que la derivada de coseno es menos seno. Entonces menos por menos da más y nos da el resultado positivo. Por eso la integral de seno es menos coseno. Después se va a sumar la siguiente cantidad. Se va a poner más una constante, vamos a ponerle constante de x. Recuerden que es esto porque la integral es una integral indefinida. Es una cierta constante, no sabemos cuánto vale. Bueno, después sigue la parte de la integral en y. La integral en y pues es un polinomio, una expresión con un exponente. Y recuerden que aquí el exponente es 2, se le suma 1, es 3 dividido entre 3. Más una constante en y. Esto estrictamente hablando sería igual a 0, pero pues 0 es una constante. Las dos constantes que tenemos aquí pasan al otro lado y la suma de una constante más otra constante va a ser una constante, una tercera constante, cosa que vamos a definir cuando tengamos valores a la frontera, cuando tengamos definidas nuestras integrales. Por ahora lo vamos a dejar simplemente como una constante. Entonces el resultado final es menos coseno de x más y al cubo sobre 3, esto va a ser igual a una constante. Ese es el resultado de nuestra primera expresión. Entonces aquí recuerden que las constantes pasan para el otro lado y se unifican en esta constante que tenemos acá. Esa constante se va a definir cuando metamos valores. Ese es el primer ejemplo. En este segundo caso también ya tenemos la expresión separada. Recuerden, esta es la función que depende de x con el diferencial de x y la función que depende exclusivamente de y con el diferencial de y. Ya tenemos entonces esto separado, entonces lo que resta nada más es integrar de esta forma. En este caso no se puede utilizar esta regla. Como lo hicimos anteriormente, la integral de x a la n de x, esto es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esto se vale para todo n distinto de menos 1. Porque cuando n es igual a menos 1, tenemos aquí una divergencia, tenemos que esto vale 0, entonces esta regla no se vale para este caso en particular, porque recuerden, si subimos el x de esta forma, quedaría x elevado a la potencia menos 1, es la forma en la que se tiene. Para esto se utiliza el logaritmo, la solución de la integral de 1 sobre x, del diferencial de x, es el logaritmo, entonces la solución de esto es el logaritmo natural de x, más logaritmo natural, pues desde luego de la otra variable. Recuerden que las reglas van a aplicar de la misma forma, siempre y cuando estemos hablando de los mismos diferenciales. Entonces esta es nuestra integral. Recuerden que de estas dos integrales salen un par de constantes, ya las voy a unificar del otro lado y tenemos esta parte de aquí. Nada más es cuestión de unificar las constantes, lo que voy a hacer de aquí en adelante. Entonces este es el segundo caso. En este tercer caso tenemos esta ecuación diferencial porque aquí hay una derivada, nada más que no está en forma diferencial. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esta ecuación diferencial de forma diferencial. Entonces seno de y, recuerden que y' es la derivada de y con respecto a x, esto es igual a 0. Para quitar el de x de aquí abajo, se multiplica toda la expresión por dx, tomamos toda la expresión y vamos a multiplicar por el diferencial de x. Dicho de otra forma, es aquí de x está dividiendo, va a pasar acá multiplicando. Entonces si multiplicamos todo por dx nos va a quedar de la siguiente forma, va a quedar 4x menos 1 dx más seno de y de esta forma.
Se parece mucho, es un poco más complejo, pero bueno, estos diferenciales, digamos algebraicamente se cancelan y nos queda esta expresión ya que pasamos el diferencial del otro lado. Nos va a quedar de esta manera: dx más seno de y, esto es igual a 0. Ahora sí, ya podemos identificar que con una pequeña manipulación esta ecuación diferencial ya está en forma diferencial y ya está separada. Tenemos que esta es una función exclusiva de x y esta es una función exclusiva de y. Como no hay combinaciones, entonces pues ya podemos proceder a integrar de los dos lados. Entonces si hacemos la integral de esta forma, integramos aquí, integramos acá, pues ya esto se queda como una integral relativamente sencilla. Entonces esto aplica las siguientes reglas. Tenemos la integral de 4x, va a ser 4 x al cuadrado sobre 2, ahorita vamos a simplificar esto un poco, menos x más una constante que ya no voy a escribir, y luego menos coseno de y. Esto va a ser igual a la constante ya unificada. Para comprobar que hicimos esto bien, se deriva y tenemos que regresar a la expresión que está aquí arriba. Tenemos que derivar esta parte con respecto a x y esta parte con respecto a y. Si derivamos entonces, pues tenemos esa expresión. Simplificando un poco ya nada más para darle formato, esto nos va a quedar 2x al cuadrado menos x menos coseno de y. Esto es igual a una constante. Esta constante, les repito, la vamos a definir con valores a la frontera. La derivada de coseno es menos seno, con el menos queda positivo, entonces esta es una cuestión de signos. Aquí ya tenemos el resultado entonces de este siguiente caso. Vamos a ver un ejemplo adicional. En este caso nuevamente tenemos esta expresión, tenemos que convertir esto en una ecuación diferencial en forma diferencial. Entonces pues esto se escribe igual, se queda de esta forma, este quebrado, más 2y cuadrada menos y más 5 más 3. Recuerden aquí y' es diferencial de y con respecto a x, esto va a ser igual a 0. Bueno, utilizando una metodología como en el caso anterior, aquí podemos hacer lo siguiente: puedo multiplicar toda la expresión por esto. Voy a multiplicar todo por esto que está aquí abajo, por este polinomio. Voy a hacer esta expresión. Bueno, voy a multiplicar todo por esta expresión, y el cubo más 2y cuadrada menos y más 5. Y al mismo tiempo voy a dividir todo por esta otra expresión. También lo voy a multiplicar, por el diferencial de x. Entonces, al momento de hacer eso, este se va a cancelar con este y eso va a pasar aquí arriba multiplicando. El diferencial de x se va a cancelar con esto y va a pasar acá arriba de esta manera. Entonces, haciendo estas multiplicaciones vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a poner dx más 3 veces y al cubo más 2y cuadrada menos y más 5. Diferencial de y, esto es igual a 0. Si se fijan, fue como si pasara este hacia el otro lado multiplicando. Este diferencial de x se está dividiendo, pasa multiplicando, y esta expresión la paso hacia arriba, está dividiendo, pasa multiplicando. Estrictamente lo que se hace esta manipulación de acá. Como podemos darnos cuenta, aquí en esta expresión ya está separado. Ya tenemos una expresión. Aquí pues bueno, parece que no tenemos nada de variable de x. En la expresión original no había ninguna. Se queda el puro diferencial. Y de esta parte tenemos una expresión que depende exclusivamente de y con el diferencial de y. Entonces, como ya está separado, vamos a hacer la integral. Integramos de este lado. El 3 lo puedo sacar de la integral, lo puedo dejar ahí adentro como quieran. La integral de dx es x. La derivada, recuerden que para comprobar derivo, la derivada de x es un 1, que es eso que está allá adentro. Entonces va a quedar de esta forma. Más 3 veces y voy a poner el resultado de la integral. Como son puros expresiones exponenciales, el resultado es muy sencillo. Aquí sumamos 1, dividimos, más 2 tercios. El 3 viene de este exponente de aquí arriba, menos y al cuadrado sobre 2, más 5y. Recuerden que de este par de integrales salen dos constantes que estoy unificando acá de este lado.
Esta ya es la expresión y lo que sería meterle valores, que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección, pero en esencia esta es la técnica. Vamos a ver un último ejemplo de esta técnica de solución de ecuaciones diferenciales cuando se pueden separar, de ecuaciones diferenciales separables. Aquí tenemos una expresión un poco diferente. Tenemos y con un punto. Recuerden de la primera sección del curso de nomenclatura que y punto es la derivada de y con respecto al tiempo. Eso es lo que quiere decir, a diferencia de y', que es la derivada de y con respecto a una variable geométrica. En este caso, por convención, es la x. Entonces aquí tenemos la variable que es el tiempo, pero aplica las mismas reglas. Tenemos 5t a la quinta potencia más y a la 1/2, lo pueden dejar como raíz, y la derivada de y con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a menos 2. Este menos 2 lo voy a pasar para el otro lado porque recuerden que finalmente todo se va a multiplicar por el dt. Yo no lo quiero ahí, yo lo quiero pegado con la variable que está de este lado. Entonces el menos 2 lo voy a pasar al otro lado. Tengo t a la quinta potencia menos 2, perdón, más 2, pasa sumando de esta forma. Esto es igual a 0. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer ahora es que voy a multiplicar toda la expresión por dt. Entonces esta parte que tenemos de este lado va a quedar t a la quinta potencia más 2 multiplicado por dt más y a la 1/2 de y. Aquí, bueno, dt y dt queda de esta forma. Esto es igual a 0. dt aquí se va a cancelar. dt se cancela y como les había comentado es como si pasara de este lado dividiendo, va a pasar multiplicando, pero multiplicando a todos estos dos. Esa es la forma en la que se puede ver esta expresión. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial separada. Ahora lo que se hace es que se procede a integrar. Hacemos la integral de los dos lados y queda la siguiente expresión. Queda t a la sexta potencia sobre 6 más 2t, porque recuerden que estamos estamos integrando con respecto a la variable temporal, más y aquí vamos a sumarle 1. Este exponente más 1 me queda 3 medios y ya resolviendo la fracción me queda 2 tercios. Aquí recuerden cuáles eran las reglas para hacer esto. Explícitamente hablando, queda de esta forma. Queda y a la 3 medios dividido entre 3 medios. Recordando las leyes de los extremos en quebrados, hacemos esto, el 2 pasa para arriba y el 3 queda abajo, por eso queda de esta forma. Esa es la explicación de cómo se acomoda esto. Les vuelvo a repetir, ya nada más sería cuestión de meter valores y tendremos nuestro valor de nuestra constante c, que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Entonces con esto concluimos esta serie de ejemplos que nos ilustran cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden cuando tenemos la propiedad de que la ecuación diferencial es separable. Recuerden, separable se refiere a que puedo poner las variables separadas, que puedo poner que no hay combinaciones entre estos elementos. Entonces cuando tenemos que se puede separar, nada más es cuestión de integrar de forma individual y ya nada más es cuestión de utilizar nuestras herramientas y nuestras técnicas para hacer las integrales correspondientes. Entonces con eso concluiríamos esta sección del curso.